Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Minería 360. Hace 14 años atrás, los ojos del mundo se instalaron en el norte de nuestro país. Ocurría el accidente de la mina San José, que nos hizo mirar de cerca cuáles son los estándares de seguridad y corrigió para bien muchos de ellos. Eso es parte de lo que vamos a llevar hoy día en nuestro programa. Pero también hay otro tema relevante y que tiene que ver con la crisis hídrica, cómo poder salir de ella. No sabemos cuánto va a llover o no en determinadas zonas para poder proveernos de aguas continentales. Y es ahí donde las desaladoras pudieran ser o no una solución para enfrentar esta tremenda crisis hídrica. La minería bien sabe de esto y avanza en la vanguardia con las desaladoras. Ahora, ¿qué son las desaladoras multipropósito? Este esfuerzo de llevar agua de mar desalada hacia lugares un poco más alejados de la costa pudiera ser utilizados por otros. Todo eso y mucho más lo vamos a conversar aquí en Minería 360. Arrancamos. Y se lo anunciábamos ya, 14 años han pasado desde el derrumbe de la mina San José, esto ubicado en la región de Atacama, hecho que vive en el recuerdo de muchos chilenos y que llevaron a preguntarnos por los avances y desafíos que enfrenta la industria en materia de seguridad. Todos los detalles en el informe que preparó Camila Sumastre. Refugio Los 33. Recuerdo la alegría inmensa de ese día, 22 de agosto del año 2010, cuando los encontramos, cuando sacando el tubo de perforación, el cabezal, encontramos un mensaje que decía: estamos bien en el refugio Los 33. 14 años separan una imagen de la otra. 5 de agosto de 2010, fecha que estremeció todo un país luego de que se diera a conocer el derrumbe en la mina San José y con ello 33 mineros atrapados a más de 700 metros de profundidad. Finalmente recuerdo esos 2 días, el 12 y 13 de octubre del año 2010, en que después de 48 horas de trabajo rescatamos a los 33 mineros y 6 rescatistas que bajaron a ayudar en el proceso. Empecé a determinar un árbol de decisión. ¿Están vivos o están muertos? Porque tampoco sabíamos si estaban vivos o muertos. Posteriormente decía: ¿tienen comida o no tienen comida? Otra alternativa: ¿tienen ventilación o no tienen ventilación? Se determinó que la probabilidad de encontrarlos con vida era 0,081%. Incertidumbre que se vivió durante 69 días y que llevaron a cuestionar la seguridad que tenían las instalaciones mineras de la época. Mayor conciencia en las faenas, así como la ratificación del Convenio 187 sobre salud y seguridad de la Organización Internacional del Trabajo este año y la elaboración de un plan nacional fueron algunas de sus consecuencias. Pero también tuvo consecuencias en los sistemas de gestión de las empresas, en las prácticas de las empresas en materia de seguridad, en la regulación y en las políticas públicas en materia de seguridad en la industria. El primer efecto político importante es la suscripción del convenio 1887 de la OIT. Ahora ya ratificado, lo que queda por hacer es reglamentar bien la aplicación de este convenio, a lo cual por supuesto nosotros vamos a colaborar para que ojalá tengamos la oportunidad de desarrollar un sistema integrado de seguridad. Se está comenzando a trabajar en la Política Nacional de Seguridad Minera, de la cual formamos parte en una mesa convocada por el Ministerio del Trabajo, y eso también es otro paso que hacia adelante para llegar a fatalidad cero. Existe mucha más autorregulación por parte de las empresas mineras, también una parte como de conciencia de los propios trabajadores de su seguridad y de la seguridad de los compañeros. Prueba de ello son los decesos. Desde el accidente a la actualidad, las muertes en las faenas bajaron en más de un 90%, mientras que en los últimos 3 años, las defunciones en los recintos disminuyeron en un 60%, pasando de 12 en agosto de 2022 a 5 en el mismo mes de 2024. Pese a ello, expertos aseguran que aún quedan barreras por derribar en la pequeña minería. En estos momentos no ha habido ningún avance. La falta de supervisión y yo creo también que falta un poco de capacitación, de tal forma de que la pequeña minería
en particular la pequeña minería es un eterno prospecto de exploración. Y obviamente ahí no existen todas las técnicas modernas, de gestión de riesgo. En la pequeña minería tú tienes un proceso mucho más manual y mecanizado, en cambio en la gran minería tienes un proceso más automático y mecanizado, poco manual. Entonces las personas no están expuestas directamente a la caída de roca o al accidente en la faena minera. Lo complejo es que cuando se producen alzas muy fuertes del precio del cobre y el precio del cobre está sobre los $4.50 o ciertos niveles más altos, obviamente se hace más atractivo el negocio y ahí aparecen más pequeñas faenas mineras, microfaenas mineras que son incluso esporádicas. Desafíos por enfrentar y que son recordados por miembros del sector a casi un mes de la conmemoración de los 14 años del rescate de los mineros. La prevención, inspección, así como el autocuidado y conciencia al interior de los recintos son claves para evitar hechos como estos, que terminaron por marcar la memoria de todo un país y el mundo. Y vamos a empezar otra interesante conversación aquí en Minería 360, porque pareciera ser que la desalación va a ser clave para enfrentar la crisis hídrica y también para industrias críticas como es la minería, donde el consumo de agua es muy alto. Queremos conocer de qué se trata la desalación, qué son las desaladoras multipropósito y cuáles son los proyectos que traen a continuación desde Desala. Estamos con Ignacio Rodríguez Landeta, él es gerente comercial y de asuntos corporativos de Desala. Justamente, gracias por acompañarnos. Ignacio, ¿cómo estás? Hola Macarena, muchas gracias por la invitación. Mira, voy a partir desde el primer escalón para poder explicarle a nuestra audiencia la importancia de las desaladoras. ¿Cuál es esa? Bueno, las desaladoras cumplen un rol, creo yo, muy importante en la provisión de una nueva oferta hídrica para Chile, ¿ya? Para todos los usos del agua, ¿ya? Y esta oferta se caracteriza por ser una oferta segura, una oferta de largo plazo, es decir, las desaladoras vienen a proveer un valor que se llama seguridad hídrica, ¿ya? Que no lo proveen otras fuentes primarias de agua, como por ejemplo las fuentes continentales, que producto de los efectos del cambio climático se han vuelto inseguras o intermitentes, por tanto no proveen este valor de seguridad hídrica. Claro, pero la gran diferencia con el agua que está en el continente y el agua del mar es que una es salada y la otra no, por lo tanto la hace más compleja, ¿no? Por la composición que tiene el agua de mar. Y ahí es donde entra el proceso del desalado, ¿no? Así es. ¿Y cuál es este proceso? ¿Cómo se hace para luego entrar a la industria de la minería, que es lo que nos gusta realmente hablar acá? Perfecto. Bueno, una desaladora, muy en simple, es una infraestructura, digamos, es un proceso industrial que tiene varias etapas. Y lo voy a explicar muy en simple. Básicamente lo primero que hace es tomar agua de mar cruda, ¿no es cierto? Una boca toma, ¿no es cierto? Mediante una concesión marítima. Y esa agua de mar, mediante un proceso de pretratamiento, en el cual se eliminan todos los elementos sólidos o las microalgas que puede tener el mar en su condición natural, entran, ¿no es cierto?, a una planta donde opera un proceso de osmosis inversa, ¿ya? El proceso de osmosis inversa es un proceso básicamente donde el agua, mediante la aplicación de muchísima presión, altas presiones que se alimentan de energía eléctrica, es, ¿no es cierto?, presionada contra una membrana que tiene microporos o poros muy pequeños y donde solamente al otro lado de la membrana, pasando esos poros, pasa agua desalada o agua sin, digamos, la componente sal, y al otro lado, digamos, quedan las partículas de sal y por tanto queda un agua más salada o marginalmente más salada de lo que de la salinidad que trae el medio marino natural. Perfecto. Y entremos en la industria de la minería, donde sabemos que los procesos involucran muchísimo agua y donde la desaladora se ha vuelto una solución de acuerdo a los desafíos que existen hoy día ambientales. ¿Cómo están avanzando sus proyectos? ¿Dónde están instalados ustedes? ¿Y qué tan crítica es la desalación justamente para esta industria? Sí. Bueno, como ustedes saben, y creo que yo creo que todo el mundo sabe, la minería es una industria que requiere de un suministro permanente de agua y por tanto necesita de seguridad hídrica. Claro. ¿Ya? La seguridad hídrica es algo que las fuentes continentales no están siendo capaces de proveer y por tanto la industria minera, creo yo, con bastante liderazgo, ha estado ya hace varios años migrando su consumo de agua hacia fuentes no convencionales como la desalación, ¿cierto?
En el caso, los primeros proyectos de la minería fueron proyectos que se desarrollaron por las mismas compañías mineras para los consumos mineros, es decir, eran proyectos monopropósito, ¿ya? Claro. Y un poco la innovación que nosotros en Desala venimos a ofrecer al mercado es desarrollar proyectos que siguen brindando las mismas soluciones de seguridad hídrica a las compañías mineras o a las faenas mineras, pero también aprovechan la infraestructura y aprovechan las economías de escala para poder ofrecer, esta nueva fuente primaria de agua a otros beneficiarios que están dentro de las áreas de influencia de las mismas compañías mineras o dentro de las cuencas hídricas, territoriales de Chile, ¿ya? Eso lo hace hacer multipropósito. Exacto. La definición de un concepto multipropósito es básicamente un suministro de agua tanto para fines industriales, en este caso para la minería, pero también para fines de producción agrícola y de consumo humano. Básicamente ese es el concepto básico de lo que es el modelo multipropósito de agua desalinizada. Y la minería había avanzado, y tú decías, en un monopropósito que era solo poder tener seguridad hídrica para los procesos y no para la operación, que es tan crítica, ¿cierto?, para el impacto de Chile. Y este es el avance que hacen ustedes desde hacia el multipropósito. Claro, lo que pasa es que la industria minera, si bien el agua es un recurso estratégico y crítico para su actividad, la desalación no es una actividad en la cual la minería se esté especializando o no forma parte del core business del negocio minero. Entonces, lo que las primeras mineras hicieron fue básicamente hacer desaladoras para satisfacer su propio requerimiento hídrico, pero eso no necesariamente las transforma a las compañías mineras en operadores de suministro de agua multipropósito para una cuenca completa o para una provincia completa, porque eso es un negocio, una actividad comercial y técnica que escapa totalmente de la actividad minera. Entonces, un poco la minería se está dando cuenta de que hace mucho más sentido que el recurso hídrico de desalación sea proveído por empresas que tienen el expertise, que tienen las capacidades técnico-financieras para abordar el problema del agua o la brecha hídrica en una provincia completa bajo un modelo multipropósito y satisfaciendo de paso las necesidades hídricas de las propias compañías mineras. Claro, y hace sentido, porque finalmente el trabajo productivo de una minera no siempre está cerca del mar. Por lo tanto, me imagino que hay un esfuerzo importante por llevar esa agua hacia estos lugares, y si esta agua finalmente en un momento de crisis hídrica donde las aguas continentales no están dando abasto no solo para la industria minera, sino para el consumo humano, para la agricultura, etcétera, pareciera que hace sentido que este esfuerzo sea compartido con propósitos distintos. ¿Eso es así? ¿Es esa la mirada? Exactamente, porque lo que ocurre con el modelo multipropósito y probablemente el primer beneficio que trae a la minería y a todos los usuarios es que la infraestructura, tanto la planta osmosis inversa como la tubería que transporta el agua para todos los beneficiarios, es amortizada, es decir, su costo es distribuido en todos los usuarios y no solamente en la compañía minera. Entonces, ¿qué significa eso? Que la tarifa que la compañía minera paga por esa agua es comparativamente menor que la que pagaría si el proyecto fuese solamente dedicado a la compañía minera. ¿Por qué? Porque la infraestructura está siendo amortizada por todos los usuarios. Eso es un elemento muy importante que hace que los proyectos multipropósitos sean más competitivos económicamente que un proyecto monopropósito, ¿ya? Y lo segundo es que también el costo operacional, es decir, la impulsión del agua y la cantidad de energía que se necesita para impulsar el agua, a todos estos beneficiarios también es de alguna manera amortizada o soportada económicamente en forma colectiva, ¿ya? Y eso es muy importante porque como estos suministros son suministros caros de largo plazo y es un costo fijo para la compañía minera, si este costo puede ser menor, eso aumenta la competitividad del proceso minero. Ahora bien, cuando hablamos de desaladoras multipropósito en un momento de crisis hídrica, claro, uno dice, al menos en la zona centro y sur, ha llovido en el último tiempo, pero la situación de la región de Coquimbo sigue siendo crítica. Por lo tanto, ¿cómo ves tú hacia el futuro el desarrollo de este tipo de proyectos? Yo hacia el futuro veo esta industria buscando ubicaciones y buscando, digamos, emplazamientos de desaladoras y trazados de tuberías que satisfagan
comprensivamente las necesidades hídricas de una cuenca completa, de una provincia completa, en la cual están incluidos proyectos mineros, agricultores, consumo humano y nuevas industrias, como por ejemplo el hidrógeno verde y otras, y cualquier industria, digamos, que requiera de agua, ¿ya? Y estas desaladoras van a ser desaladoras altamente especializadas en operar modelos multipropósito y en, digamos, producir agua a un costo lo más eficientemente posible, usando energía renovable para efectos de producir agua lo más económicamente o lo más competitiva posible, sobre todo para aquellos usuarios que tienen una menor predisposición de pago, como por ejemplo los agricultores. Y hablemos de este proyecto. Te preguntaba un poquito afuera sobre Desal y Colbún, que se unen para desarrollar este proyecto de desaladora multipropósito en la región de Valparaíso. Me contabas en Petorca, que ha sido una zona crítica, prácticamente emblema de la falta de agua. ¿En qué está eso? ¿Cómo avanza? ¿Y qué necesidades quiere cubrir? Bueno, este proyecto que estamos desarrollando en conjunto con Colbún es uno de los proyectos multipropósitos pioneros en Chile en abrir o en estructurar un suministro para la producción agrícola, ¿ya? Además, este proyecto provee seguridad hídrica y agua a todos los APR. Los APR son las comunidades rurales de agua potable rural. Esto estamos hablando de agua para consumo humano. Y además también suministra de agua a proyectos mineros y faenas mineras existentes que están en la provincia de Petorca. La provincia de Petorca es una provincia que ha sido, digamos, gravemente afectada por los efectos del cambio climático, porque es una zona de Chile que depende casi exclusivamente del régimen pluvial para sus fuentes, digamos, continentales, ¿ya? Ahí en Petorca tenemos muy pocos deshielos, porque la cordillera no tiene altas cumbres, entonces nieva poco. Y en segundo lugar es una zona que ha llovido muy poco en los últimos 15 años, prácticamente nada. Entonces esto ha generado o ha producido una gran sequía y por tanto la seguridad hídrica en esta zona es un imperativo, digamos, urgente, ¿ya? Por otro lado, en la provincia de Petorca tenemos un desnivel, digamos, por kilómetro, digamos, muy conveniente para poder aprovechar un tubo que pueda satisfacer, ¿no es cierto?, con agua a múltiples usuarios en un trayecto muy corto, medido en términos de su kilometraje. Entonces, a diferencia del norte grande, donde tienes tubos que tienen que subir a 4.000 metros de altura o 3.000 metros de altura, en este caso las tuberías solamente, el proyecto que estamos desarrollando nosotros hasta ahora, la tubería tiene un diseño la tubería troncal de un diseño de aproximadamente 64 kilómetros, con un desnivel de máximo 500 metros sobre el nivel del mar. Claro. Y solamente con esa infraestructura somos capaces de suministrar de agua a, no sé, miles de hectáreas para riego agrícola, digamos, muchísimos litros por segundo de varias compañías mineras que están ubicadas en esa zona, relativamente cerca del mar, y también a, digamos, muchísimos organizaciones de agua potable rural y personas que viven en zonas rurales que hoy día están en la provincia de Petorca en una situación muy vulnerable desde el punto de vista de su seguridad hídrica. Entonces es un proyecto que con una infraestructura moderada en términos de sus kilómetros de tubería, digamos, logra un impacto y una rentabilidad social y económica y ambiental muy grande. ¿Cuándo podría estar listo? Este proyecto, esperamos poder iniciar operación comercial de este proyecto alrededor del año 2030. 2030. Sí. Perfecto, pues proyectos a largo plazo porque las soluciones son complejas y requieren soluciones también complejas. Muchísimas gracias por acompañarnos, por explicarnos lo clave que puede ser la desalación en la industria minera y cómo avanzar desde esto que tú decías, la industria lo hace de manera pionera para sus operaciones, abrirlo también a propósitos diversos. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Macarena. Gracias por la invitación. Bien, pues ya ustedes los invito a la pausa, muy breve. Volvemos de inmediato con más, no se vayan.
Nos gusta en este espacio poder acercar conceptos que son tan propios de la industria minera y llevarlos a la ciudadanía. En la actualidad, las tecnologías han permitido diseñar diversas técnicas para la gestión de los tranques. ¿Cuál es la diferencia entre un relave pesado y uno tradicional? Nos explica en la siguiente cápsula el superintendente de relaves y ripios de Centinela, Carlos Calderón. En términos generales, un depósito de relaves es una instalación donde se hace la disposición de manera segura del material sin valor o desecho que se produce en el proceso de producción de cobre en este caso. Este depósito de relaves es un depósito de relaves pesado, principalmente porque los relaves que llegan acá tienen un alto contenido en sólido, aproximadamente 65% y hacia arriba, y eso significa que vienen con un bajo contenido de agua. Actualmente es el depósito de relaves más grande que hay en el mundo con esta tecnología de relaves pesados y tiene diferentes ventajas. Una de las ventajas es que no produce infiltraciones. Al ser relaves pesados, sísmicamente es bastante estable, muy estable, ¿ya? Porque tiene bajo contenido de humedad y eso hace que el material consolidado sea bien resistente, sobre todo a sismo. Otra ventaja es que el relave, al venir con agua de mar, forma una costa salina que impide, digamos, la erosión por viento y disminuye el impacto hacia el medio ambiente. Los relaves son impulsados, son bombeados con un sistema de bombas que vienen después los espesadores, los que le quitan el agua al relave. Y después de este bombeo nosotros tenemos sistemas de distribución que están compuestos por tuberías, ¿ya? Con cierta configuración, y a través de estas tuberías, de estos sistemas de depositación, nosotros generamos ciclos de depositación en sectores planificados, ¿ya? Y con esto nosotros vamos rellenando de forma compensada, ordenada. Este relave, una vez depositado, se va generando una exudación del agua libre que tienen, y esta agua nosotros la captamos a través de sistemas de bomba, las colectamos en un punto principal, que es una piscina captadora principal, y esas aguas son retornadas hacia la planta y reingresadas al proceso. Vamos a ir a un tema que es muy relevante. De hecho, distintos sondeos a nivel global, no solo en Chile, muestran que es una de las principales preocupaciones para los ejecutivos por estos días. Hablamos de la ciberseguridad. Es uno de los dolores de cabeza que enfrentan las empresas, sobre todo las más grandes, incluidas, por cierto, las empresas del sector minero. ¿Qué riesgos son los que enfrentan, por ejemplo? ¿Cuáles son los desafíos también para mejorar la ciberseguridad en este sector? Es lo que vamos a conversar junto a nuestra entrevistada de hoy. Nos acompaña Caterina Canales, directora ejecutiva de la Corporación de Ciberseguridad Minera. Gracias por estar con nosotros, Caterina. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Caterina, bien interesante este desafío, como hablábamos y como lo decíamos en la introducción, es un desafío global. No hay sector, digamos, que escape a esto, pero en el de la minería en particular tiene ciertas complejidades específicas. ¿Cómo se aborda este desafío desde el sector minero? Bueno, primero, el sector minero, por naturaleza, es esencial para nuestro país, al igual que muchas otras infraestructuras críticas y servicios esenciales. Y cuando se afectan servicios esenciales, no solamente está generando un ataque que no es irrelevante, sino que afecta y está dirigido realmente a un atacante. Con esto me refiero a que no es como el phishing, por ejemplo, que nos podría llegar a cualquiera. Bancario, claro. O sea, a cualquiera nos puede llegar un phishing, a cualquiera nos puede llamar, pero cuando se atacan las infraestructuras críticas, generalmente son ataques mucho más sofisticados. Y la ciberseguridad industrial, que es la que rige a todas estas empresas, finalmente tiende a ser mucho más complejo. Ciberseguridad industrial es un concepto más específico, digamos, dentro de... Así es. Ese es el concepto correcto. Así. Y en el caso de la minería, ¿a qué se ven expuestos fundamentalmente las empresas mineras? Mira, principalmente hay tres riesgos que son fundamentales. A ver. La primera es porque comparten sistemas. Eso quiere decir que el sistema IT y el sistema OT de una empresa, que generalmente en todas las empresas tenemos solamente un sistema informático, pero acá hay un sistema de control industrial. Y ese puente que existe entre uno y otro hace que las empresas sean mucho más vulnerables en este sentido y tengan una exposición mucho más grande al riesgo. Lo segundo es la obsolescencia tecnológica.
muchos de los apartados que están dados dentro de la ciberseguridad industrial, de las maquinarias de control industrial, son equipamientos que ya no tienen mantenimiento, que son muy antiguos, que están obsoletos, que son legacy, como le decimos nosotros, y en ese contexto es muy importante generar una burbuja, porque no los puedo proteger, por ejemplo, cuando como parchamos en nuestro computador o actualizamos nuestro antivirus, etcétera, eso no se puede hacer con esos equipamientos. Entonces, es indispensable. Y el tercero, que es finalmente algo que nos ha pasado en el último tiempo, y lo hemos visto muy reflejado, son los ataques a la cadena de suministro. Ajá. ¿Qué significa eso? Porque cuando yo no puedo entrar directamente a una empresa, porque obviamente tienen equipamientos de seguridad, equipos de ciberseguridad, monitoreos, que son bastante buenos. En este sentido, ¿qué es lo que yo hago? Voy a un proveedor tuyo que igual tiene conexión contigo. Entonces, a través de él, yo entro a tu sistema. Un proveedor de servicios tecnológicos, por ejemplo. Por supuesto. Y cualquiera podría ser incluso. O sea, por ejemplo, logística. Perfecto, claro. Logística que, no sé, quiere ver los cargamentos, se conecta a tu sistema y en ese sentido, efectivamente, estamos súper expuestos porque la cadena de suministro, que son empresas que son más pequeñas, bueno, hay algunas muy grandes, por ejemplo, Komatsu es una enorme empresa que también es proveedor de la minería. Entonces, todos estos proveedores van generando puertas que se van abriendo finalmente para que puedan ser blanco, no solo blanco de ataque, sino que también puedan tener ataques efectivos. Ahora, eso supone entonces que el desafío no es solo para las grandes empresas, digamos, sino que ellas también probablemente deben velar porque sus proveedores, generalmente empresas más pequeñas, digamos, o algunas de ellas por lo menos, también tengan estándares de ciberseguridad altos. Así es. O sea, nosotros somos también uno de los directores de la corporación, es APRIMIN, que es la Asociación de los Proveedores de la Minería, y justamente estamos trabajando, primero, para que entiendan la importancia de la ciberseguridad, segundo, para poder hacer la bajada real de la concientización, porque es importante también, porque una empresa grande tal vez podría sobreponerse a un incidente grave, pero una empresa pequeña podría quebrar finalmente. Producto de un ciberataque. Por supuesto. O sea, si alguien te cripta todos los datos y te piden un rescate, ese rescate muchas veces es impagable. No solo el rescate, sino que también daño reputacional, todo lo que conlleva un incidente que tiene que ver después con aplicar tecnologías, entonces es más caro finalmente. Hoy día es mejor invertir justamente para que no te vaya a pasar. ¿Y qué rol está jugando la inteligencia artificial en todo este proceso, Caterina? Hoy día muchos de los servicios que están ofreciendo la mayoría de las empresas están metiendo inteligencia artificial. Porque hoy día es tendencia, es moda, nos facilita mucho la vida. Hay ganancias de eficiencia también. Por supuesto, la eficiencia, el poder manejar un montón de datos nos lo permite la inteligencia artificial. Pero particularmente no nos estamos fijando en los temas de ciberseguridad que están asociados. Porque así como nosotros usamos la inteligencia artificial, en el caso de la minería, por ejemplo, para automatizar muchos procesos, para ver gran cantidad de datos, hoy día también hay una tendencia de búsqueda de minerales a través de la inteligencia artificial. O sea, te simulan ser un geólogo. Perfecto. Y eso también conlleva riesgos. O sea, los riesgos de la inteligencia artificial están dados no solamente porque el algoritmo puede ser sesgado por problemas éticos, sino que porque la misma inteligencia artificial que nosotros usamos la están usando los ciberdelincuentes contra nosotros. Por supuesto. Y a una velocidad probablemente de adaptación mucho más rápida también, ¿no? Es que están dedicados todo el día a eso. Entonces, imagínate que alguien que su negocio no es la ciberseguridad, sino que finalmente es la extracción minera, ¿qué es lo que haces? Sí. Sí. ¿Y qué rol, y en ese sentido, pensando en la mayor preponderancia que está tomando la inteligencia artificial, que se está incorporando en distintos procesos, en distintas etapas de la cadena productiva de una empresa, ¿qué rol juega el factor humano en todo eso? En el combate a los ciberataques, digamos, a la delincuencia. Siempre uno dice que la inteligencia artificial va a reemplazar a las personas. La verdad es que las personas hoy día tenemos que adaptarnos al uso de la inteligencia artificial y ser eficientes junto a ella. Eso quiere decir que una tarea rutinaria que a mí me tomaba a media mañana, hoy día tal vez la puedo hacer en pocas horas si sé usar las herramientas necesarias para optimizar mi trabajo. Entendiendo también que los datos que yo le estoy entregando, porque ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial por naturaleza? Se alimenta de datos. Y a través de esos datos puede predecir comportamientos humanos. Por ejemplo, podría decir, ¿sabes qué? Caterina hoy día no es quien contestó el correo, porque generalmente ella escribe así. Ella tiene un patrón para escribir, entonces tal vez alguien la esté suplantando.
De acuerdo. Entonces, ojo con eso. Sí. Entonces, te levanta la alerta, pero finalmente, si yo tengo un buen equipamiento de inteligencia artificial, si está adaptada dentro de la empresa, si tenemos los licenciamientos, finalmente hacen que efectivamente sea más eficiente. O sea, por ejemplo, un SOC, un NOC, que está todo el día monitoreando, es imposible que un humano pueda generar en el fondo el análisis de toda la información, porque Seguro. además hay que correlacionarla. O sea, a mí me pasa este incidente, pero lo correlaciono con uno que sucedió el mes pasado, lo correlaciono con uno que sucedió en Estados Unidos, el mismo factor, en tal. Entonces, eso hace que la inteligencia artificial nos ayude finalmente. Porque va a una velocidad imbatible, además, ¿no? No hay cómo competirlo. Ahora, te preguntaba por el factor del humano, digamos, en todo esto, porque esta adaptación a un nuevo escenario de mayores riesgos y de mayor vulnerabilidad, y quizás que las empresas estén más expuestas dada la incorporación de esta tecnología, obliga también a generar, me imagino, cambios culturales dentro de las organizaciones, ¿no? Y la forma en la que los propios trabajadores se relacionan con los datos, con información sensible, con la operación de las máquinas, etcétera. Bueno, hoy día eso es fundamental porque las empresas hoy día tienen que tener una cultura de adaptabilidad, así como teníamos una cultura de transformación digital y empezamos todos a hablar de transformación digital y las empresas empezaban a adoptarse. Hoy día pasa exactamente lo mismo. Hoy día necesitamos finalmente que este cambio cultural pase por las personas, pase por generar políticas, ya no solo de seguridad de la información, sino que del uso de la inteligencia artificial de una organización. Claro. Y eso también conlleva la concientización de las personas, del uso, el abuso, riesgos, etcétera. La legislación también, estamos a puertas de tener también pioneros en Latinoamérica, una ley que regula la inteligencia artificial. Sí. Tenemos una política nacional de inteligencia artificial. Entonces, estamos siendo regulados y por ende tenemos que subirnos un poco a este fenómeno. Ahora, se da un asunto bien interesante en el caso de la minería, que en el caso del sector bancario, por ejemplo, si uno hace los paralelos, hay riesgo de posible robo de dinero, ¿no? Y de transferencia no autorizada. En el caso de una empresa de comunicaciones o de servicios, hay bases de datos almacenadas de sus usuarios y clientes con eventual información sensible, como tarjetas de crédito u otras cosas. En el caso de la industria minera, ¿el riesgo específico por dónde va? ¿El robo de información sensible o eventualmente de algún tipo de uso malicioso de las maquinarias que están dentro de la operación de una faena minera? ¿Por dónde va el riesgo? Yo creo que el riesgo básicamente son dos. El primero tiene que ver con la paralización de la operación, que es fundamental. La continuidad operacional de una actividad como la minera, como lo es también la energía, el agua, etcétera. O sea, ya vimos la semana pasada, cuando estuvimos sin luz varios días, ¿cómo te afecta en la vida? Imagínate que esto afecte directo al PIB de nuestro país. Entonces, la continuidad operacional es el mayor riesgo que podría experimentar una minera a causa de un incidente. Sí, claro. Y el segundo, yo creo que es justamente a través de la alteración de algún proceso, de algún control industrial, tú puedas poner en riesgo la vida de las personas. Claro. Creo que esos son los dos mayores riesgos, más que efectivamente exista un ánimo de lucro por atrás, de pedirte un rescate. O sea, si alguien te afecta, efectivamente va a querer... igual los ataques tienen diferentes motivaciones. Hay algunas que se hacen incluso solo por tener la chapita de que fuiste capaz de hackearte como un logro, ¿no? A X, claro. Y estamos, a propósito de lo que mencionaba sobre la legislación y el hecho de que Chile está avanzando, por ejemplo, en esta ley para regular el uso de la inteligencia artificial. ¿En Chile están las empresas avanzando también en la discusión respecto a los temas de ciberseguridad en el sector minero, por ejemplo? Sí, hoy día tenemos... Chile es el país de Latinoamérica que está más a la vanguardia de la legislación en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Partimos con la promulgación del proyecto de ley de delito informático, una ley que databa del año 93, entonces no se ajustaba a ningún tipo penal de los que hoy día estaban sucediendo, ciertamente. Después tuvimos nuestra política nacional de ciberseguridad y hace muy poco ya salió promulgada la ley marco de ciberseguridad. Perfecto. Y la ley marco genera una estructura que dice, tú eres un servicio esencial vital para nuestro país, entonces tienes que cumplir este estándar. Entonces, están en el proceso de la promulgación, del envío de los reglamentos a la Contraloría, saliendo a la Contraloría, la ley va a empezar a regir en un plazo determinado, por ende, aunque no queramos, las empresas tienen que estar
o sea, ya se van a empezar a preguntar finalmente cumplimos o no cumplimos, porque aquí las sanciones son onerosas y fuertes. Por cierto. Y comparado además que tienes una ley de datos personales, entonces tienes que generar hoy día ya una alerta, un monitoreo, porque sabes que vas a tener que reportar tus incidentes. Sí, claro que sí. Se empiezan a conjugar distintas legislaciones para un sistema más robusto también de protección. Caterina, gracias por haber venido a conversar de este tema crítico, por cierto, para la industria. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Seguimos con Minería 360 aquí en CNN Chile. Bien, pues ya la pueden ver, está aquí en nuestro estudio. Ella es Javiera Albornoz, periodista de Minería 360, y quien nos va a acompañar para poder explicarnos quiénes son aquellos que corren con ventaja de parte de ENAMI para poder avanzar en proyectos en torno al litio. Pero también, Javi, poder contarnos dónde están estos salarios y qué involucran. Así que gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la presentación y claro, vamos a empezar a explicar en qué consiste y para enfocarnos en lo que es esto. Ese es el proyecto Salares Alto Andinos que se le ha encomendado a la ENAMI por parte del Estado, en este caso a propósito y en el contexto de la Estrategia Nacional del Litio. Este es uno de los proyectos que ha avanzado de manera, por así decirlo, bien rápida. Ellos ya terminaron el proceso de exploración y ya tienen los primeros datos, por ejemplo, de las concentraciones que tienen en estos lugares. Y para entender bien en qué consiste este proyecto, vamos a pasar a revisar dónde está ubicado los salares que involucran, porque no son pocos los salares que se involucran en este proyecto y algunos datos en específico de lo que busca en este caso producir la ENAMI. Pasemos a revisar. Estos son una zona que se conoce como la zona de los 7 salares. Son 5, pero la ENAMI se ha concentrado en 3 y usted ya lo ve en su pantalla. Es el Salar de Aguilar, Salar de la Isla y Salar Grande. Todo esto en la región de Atacama, por así decirlo. Una de las zonas cercanas es la comuna de Diego de Almagro, pero ya lo ve, son hartos metros de altura. Son cercanos a la frontera con Argentina, sobre los 3.900 metros de altura. Y en este caso, parte de las actividades que ya se han hecho tiene que ver con los procesos de exploración. De hecho, en ese sentido ya han sacado las primeras muestras. Ya saben, por ejemplo, que la concentración en este lugar está entre los 740 mg litro máximo con 984, que si lo llevamos, por ejemplo, a una comparación con lo que es el Salar de Atacama, que es el lugar de la mayor concentración de litio en el mundo, que son 1.680. Por así decirlo, en la escala tenemos el Salar de Atacama, el Salar de Maricunga y en este caso dice la ENAMI que esta sería la tercera zona más importante de producción en nuestro país. Javi, por lo tanto, la exploración anduvo bien, dio las muestras necesarias y tú lo decías muy bien, esto avanza rápido, pero hay que tener dos miradas. Uno, lo importante que puede ser para ENAMI, por la situación que atraviesa, el poder avanzar en esto, pero además estábamos también en la cena de la Tsunami cuando empezamos a conocer que hay 6 ya que corren con ventaja y que son estas empresas que tú nos vas a contar. Sí, de hecho, bueno, hay que entender que este es un proceso que son 2 procesos en paralelo, pero en el fondo es en esta idea de lograr este consorcio público-privado entre la ENAMI y una empresa. Y ahí están los 6 seleccionados que entregó durante la semana pasada y ahí vemos que son 4 países los interesados: China, Corea del Sur, Francia y Australia. BYD de China, que para ir haciendo una especie de explicación, que se dedica, ya lo sabemos, esta empresa dedicada a la movilidad, a los autos eléctricos. Por otra parte, CNGR, Advanced Material Co., también de China, que es una empresa de servicios integrales de materiales energéticos avanzados. Particularmente en este caso uno podría decir que están interesados por la producción de baterías de iones que ellos tienen. También el G Energy Solution de Corea del Sur, que también se dedican a la fabricación e investigación de tecnologías de baterías para vehículos eléctricos. POSCO's Holding, también de Corea del Sur, que ellos en general se dedican a proveer materiales de lo que se le llama las tecnologías del futuro. Entre eso claramente está, para lo que sabemos que el litio es clave en torno a la electromovilidad.
Y acá esta empresa podríamos hacerle un doble clic, que muchos dicen que es la empresa que podría correr con ventaja, Eramet Chile, con su sede en Francia, porque específicamente ellos ya invirtieron en la zona. Yo ya les decía, esta es la zona que se conoce como 7 Salares. Ellos ya hicieron una inversión bien importante, han estado durante varios años interesados. Ellos han dicho que esta es una de las zonas que les interesa. Sin embargo, también de la misma ENAMI han dicho que esto no va a depender solo de que ellos tengan inversiones en la zona, sino que más bien de que sean entregados los seoles que sabemos en nuestro país son los necesarios para que se pueda producir el litio. Y eso también va a depender de lo otro que está también corriendo en paralelo, que es el proceso que está haciendo el Ministerio de Minería, que conocíamos también hace un par de semanas, que era más de 80 empresas que estaban manifestando interés en producir litio en nuestro país. Entonces todo va a depender finalmente de cuando el Ministerio de Minería, junto al Comité de Ministros más bien, detallen cómo se van a entregar los seoles para saber, por ejemplo, si se le entregan estos a ENAMI. Ya también se sabe, se espera que sea en septiembre, pero ya más o menos se tiene un adelantamiento que sí serían entregados, ya lo sabemos, como parte de la Estrategia Nacional del Litio. Y la última empresa que me faltó mencionar, Rio Tinto Mining and Exploration Limited, que ellos tienen la agencia acá en nuestro país, que también están dedicados a proporcionar materiales para el mundo para lograr la transición energética. Claves. Todas estas empresas son las que han sido seleccionadas. Ahora, entender este proceso, es un consorcio que se va a generar entre ENAMI y también está una y ahí está la alianza público-privada. También la alianza público-privada, las negociaciones que se van a dar. Es importante también mencionar que acá no hay obligación, por ejemplo, de la participación que puede tener cada una. No es necesario que ENAMI tenga el 50% más uno de las acciones, sino que eso es algo que se va a negociar. Se espera que a inicio del próximo año ya se conozca completamente cómo va a ser este consorcio entre las empresas. Y también, importante en paralelo, mientras se decide con quién se va a hacer este acuerdo de financiamiento, por otro lado también está el acuerdo de producción, que es lo que buscan ellos, es encontrar una empresa que entregue las tecnologías adecuadas, tecnologías de extracción directa de litio, que es lo que busca instaurar la ENAMI, para que se pueda producir y extraer el litio de estos lugares. De Aguilar, La Isla y Salar Grande, en un principio ya los decía, se espera una inversión de $1.500 millones más o menos, y también una producción, tienen recursos totales de 1.600.000 toneladas para que pueda generarse una producción cercana a los 60.000 toneladas al año. Son proyecciones, ya vamos a ir viendo porque tienen que darse todos los estudios. También importante mencionar que ENAMI ya facilitó muestras a 8 empresas para que puedan tener claridad de lo que hay en esa zona. Todo esto en busca de tener esta producción en esta zona del país. Y que avance la Estrategia Nacional del Litio, aprovechar el momento crítico que tiene el mundo y que la oportunidad que tiene Chile también para avanzar en esto. Javi, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti. Siempre lo hace, nos acompaña siempre tras de cámara y sus notas, y ahora aquí tenerla en el estudio también un tremendo honor. Gracias, Javi. Gracias a ti. Javi, antes que te vayas te quiero invitar porque tú sabes que la industria está llena de noticias, así que como bien ella lo sabe porque es parte del equipo, preparamos una selección de distintas notas y vamos a hablar justamente que frente a la caída del precio internacional del litio, Corfo informó una baja en los pagos de arriendo de las empresas SQM y Albemarle en el Salar, justamente de Atacama, el mayor depósito global del mineral no metálico, bien lo explicaba Javiera. Conforme a los registros de la agencia estatal, los pagos del primer semestre de este año alcanzaron los $279 millones, equivalente a menos de un sexto de lo visto en el mismo periodo del 2023, con una caída del 85%. Los pagos de estas mineras reflejan el panorama del litio en el mercado. En los primeros meses del 2024, este promedió en China un precio corriente de $14.506 por tonelada, marcando una baja respecto a los $44.900, casi alcanzando $45.000 registrados en el mismo periodo del año pasado. Otro factor que estaría incidiendo en la baja cotización del litio a nivel global sería el exceso en la oferta del mineral, lo que se dimensiona en un incremento de 21% en el volumen de venta producido en este caso en nuestro país. Y
pese a las voces contrarias que existían en la industria, la empresa nacional de minería, ENAMI, aprobó la venta del 10% de sus acciones que tenían en Quebrada Blanca a Codelco. De acuerdo a la información conocida recientemente, el directorio de la estatal aprobó la operación que fue valorizada en $520 millones. De acuerdo a lo señalado por Codelco, el pago se realizará en 2 cuotas, la primera por $182 millones de manera inmediata y el saldo de $338 millones en un plazo de 120 días. Este porcentaje era el activo más valioso que tenía ENAMI, de ahí que esta transacción tuviera retractores dentro de la propia industria. Sin embargo, esta transacción permitirá amortiguar la complicada situación financiera que vive la estatal, logrando recursos para pagar pasivos por $645 millones que deben ser financiados este año. El funcionamiento de ENAMI ha estado en riesgo en los últimos meses de muy fuerte. Nosotros hemos tenido hoy día situaciones de caja en las cuales hemos estado a horas de no poder pagarle a los pequeños mineros y eso lo vamos a resolver de manera contundente y permanente a través de esta acción, a través de esta venta. Hay una frase que se ha ocupado con mucha fuerza, dicen que esto es comida para hoy, hambre para mañana. Y nosotros necesitamos comer hoy. Es una empresa que tiene hambre, que tiene dificultades y que tiene que ser capaz de resolverlo. Un proceso de licitación tomaría, por la envergadura del proyecto, 12 o 18 meses, en los cuales nosotros no podíamos garantizar la cadena de pago. Y por eso decidimos una venta directa, buscamos un precio justo. Y la Comisión Antidistorsiones, encargada de investigar la existencia de distorsiones en el precio de las mercaderías importadas, decidió terminar por anticipada la investigación por dumping en los precios de importación de las barras de acero desde China, solicitadas por el Grupo CAP, sin recomendar la aplicación de medidas. Desde el anuncio, todo esto anunciado y bullado cierre de la siderúrgica Huachipato en el mes de agosto, el Grupo CAP también manifestó su decisión de desistir con la solicitud de aplicar derechos antidumping a las barras de acero china. Hay que recordar que no solo la siderurgia Huachipato había impulsado esta investigación en un principio, sino que también Molycop también había solicitado una medida arancelaria de 33,5% a las bolas de acero. En ambos casos, la comisión accedió e impuso sobretasas arancelarias, fueron transitorias, de hasta un 24,9%, el porcentaje aplicado en este caso a las barras de acero. Y en otros temas vinculados con la industria, Escondida BHP y la Fundación Ruinas de Huanchaca inauguraron la Sala de los Patrimonios, un innovador espacio interactivo y audiovisual que permite a los visitantes explorar 8 patrimonios en la región de Antofagasta en una experiencia educativa para todas las edades. Esta sala está equipada con tecnología avanzada, cuenta con mesas táctiles, proyecciones envolventes y recursos tridimensionales que permiten a los visitantes una profunda inmersión en los distintos tipos de patrimonios expuestos. La preparación de este proyecto tomó 1 año y medio, contó con la participación de un total de 20 personas, entre ellos historiadores, geólogos, paleontólogos de la región. La inauguración contó con la música de los Jaivas y la imagen de las históricas ruinas de Huanchaca de fondo. La sala puede ser visitada de martes a domingo de 10 a 18 horas. Es posible encontrar también más información en el sitio web www.ruinasdehuanchaca.cl. También hay un Instagram, redes sociales, @ruinasdehuanchaca, para aprovechar esta tremenda muestra que pone en valor nuestro patrimonio. Y de esta manera llegamos al fin de Minería 360. La invitación, como siempre, es a que nos acompañen en nuestra página web, que comenten en las redes sociales y que puedan visitar los contenidos que también dejamos alojados en las redes sociales y también en nuestra página. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya nos encontramos en una próxima.